Hola a todos, mi nombre es Lucas Osvaldo Carnero y soy ayudante de cátedra de la materia Programación con Objetos 1 de la Universidad Nacional del Oeste. En este video les voy a estar mostrando cómo tomar datos desde el teclado de nuestra computadora utilizando programas en Java. Para ello nos vamos a dirigir a nuestro entorno de desarrollo, que es Eclipse, el cual yo ya tengo abierto aquí debajo, y vamos a generar un nuevo proyecto. Nos dirigimos al menú Archivo, Nuevo, Proyecto de Java. En esta ventana lo que nos está pidiendo Eclipse es que definamos algunas opciones de configuración de nuestro proyecto. En particular, que le demos un nombre. Yo lo voy a llamar entrada de datos. Todas las demás opciones de configuración, de momento las vamos a dejar de forma predeterminada, no las vamos a modificar. Si hacemos clic en el botón siguiente, accederíamos a otras opciones de configuración que también vamos a dejar de manera predeterminada. Damos clic en el botón Finish o Finalizar y vemos aquí a la izquierda que aparece el proyecto recientemente creado. Al hacer clic en esta pequeña flechita o bien al hacer doble clic en el nombre del proyecto, se despliega el listado de archivos y de librerías que forman parte del mismo. Dentro de la carpeta src es donde se van a ubicar todos los archivos de código fuente de nuestro proyecto. Estos archivos de código fuente se organizan en un artefacto llamado paquete. Entonces, vamos a comenzar agregando un paquete y después un archivo de código fuente. Damos clic derecho en la carpeta src y en el menú contextual elegimos la opción Nuevo y por último la opción Package, paquete. En esta ventana, Eclipse nos está solicitando que le demos un nombre al paquete. Existe una convención para nombrar paquetes que consta de denominarlos según el dominio de la organización donde estamos trabajando. Al revés. En nuestro caso sería ar.edu.1.po1, que es nuestra cátedra, entrada datos, que es justamente lo que queremos hacer. Damos clic en Finish y vemos aquí debajo de la carpeta src que aparece el paquete que acabamos de agregar. Vamos a agregar entonces un archivo de código fuente. Cabe aclarar que en Java todo se organiza bajo una estructura llamada clase, sobre la cual vamos a estar profundizando en videos subsiguientes. Damos clic derecho entonces en el paquete que acabamos de agregar, elegimos la opción New, Nuevo, y elegimos Class o Clase. En esta ventana, lo que nos está solicitando Eclipse, al igual que cuando generamos el proyecto y cuando generamos el paquete, es que definamos algunas opciones de configuración de, en este caso, la clase que estamos agregando. En particular, le vamos a definir el nombre, yo lo voy a llamar entrada datos, y todas las demás opciones, de momento, las vamos a dejar de forma predeterminada, no las vamos a modificar y las vamos a estudiar en más detalle, como ya dije, en próximos videos. Damos clic en el botón Finish y vemos aquí debajo de nuestro paquete el archivo que acabamos de generar, entrada datos.java. Cabe aclarar que todos los archivos de código fuente de Java tienen la extensión .java. Aquí a la derecha lo que estamos visualizando es el contenido de este archivo entrada datos.java que acabamos de agregar.
La primera línea lo que nos está indicando es a qué paquete dentro del proyecto pertenece el archivo en cuestión. Mediante la siguiente línea, public class entrada datos, lo que estamos haciendo es definir una clase llamada entrada datos. Vuelvo a repetir, en próximos videos vamos a ver con más detalle qué es una clase. Vamos a escribir entonces una función un tanto especial, un método un tanto especial que seguramente ya conozcan de algoritmos y estructuras de datos, donde han trabajado con el lenguaje de programación C. A esta función la conocemos como main, también llamada punto de entrada o función principal, ya que es la que se ejecuta cuando ejecutamos nuestro programa. En Java es un poquito diferente y la definimos así: public static void main, abrimos paréntesis, string, corchetes, args. ¿Qué significa todo esto? Muy bien. Main es el nombre del método. Void es el tipo de dato de retorno, es decir, el tipo de dato de aquello que va a ser devuelto por este método. Void, si recuerdan bien, indica que ese método no devuelve ningún valor. Estas dos palabras, static y public, las vamos a dejar para videos posteriores. Ahora bien, como ya he dicho, en Java todo se modela bajo esta estructura llamada clase. Así, vamos a precisar de una clase en particular que nos va a permitir leer los datos desde nuestro teclado. Esa clase se llama scanner y se escribe así. A continuación, lo que vamos a hacer es crear otro artefacto llamado objeto a partir de esta clase scanner. Para ello vamos a escribir lo siguiente: muy bien. Vemos, sin embargo, que a pesar de haber escrito el nombre de la clase correctamente, Eclipse me la subraya en rojo, lo que me está indicando que allí hay algún tipo de problema, hay un error. Si ubico el puntero del mouse por encima de la palabra subrayada, vamos a ver que lo que me está indicando Eclipse en general es que necesito primeramente importar a Scanner. Hacemos clic en la opción correspondiente, Import Scanner, y vemos que aquí arriba, antes de la definición de la clase entrada datos, apareció este import. ¿Qué es import? Haciendo una analogía con el lenguaje C, import es el equivalente en Java al include, que es lo que uno hacía con include en C. Incluía librerías, incluía bibliotecas. En Java estoy haciendo exactamente lo mismo, incluyendo una clase. En este caso podría incluir un paquete completo con todas las clases que ese paquete contiene, y en general, al igual que hago en el lenguaje C, puedo incluir bibliotecas, cosas que después puedo utilizar a lo largo del desarrollo de mi programa. Vemos entonces que el subrayado rojo sobre la palabra scanner desapareció. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces? Estamos creando una referencia llamada entrada. Esa referencia es del tipo scanner, que
que es esta clase que ya he dicho que me va a permitir leer desde el teclado. Y mediante esta pequeña palabrita reservada, lo que estoy haciendo es crear un nuevo escáner, crear un nuevo objeto de tipo scanner. Ahora bien, debemos indicarle a Scanner desde dónde vamos a leer los datos. Todo aquello que aparece entre los paréntesis es lo que conocemos como parámetro. ¿Qué es un parámetro? Hagamos un poco de memoria. Es un dato que uno le pasa a una función al momento de llamarla. En este caso lo que estoy haciendo es pasarle al escáner el lugar desde donde voy a querer tomar esos datos. En particular, system.in lo que está representando es aquello que se suele conocer como entrada estándar, es decir, el lugar por defecto desde donde se ingresan datos a la computadora, desde donde se entran los datos a la computadora. Este lugar por defecto es el teclado. Entonces, ¿qué le estamos diciendo en resumen a Java? Créame una referencia de tipo scanner que tome los datos desde system.in, o sea, desde entrada estándar, o sea, desde el teclado. En este momento ya estamos en condiciones de comenzar a leer los datos desde nuestro teclado. ¿Cómo vamos a hacer? Para ello, Scanner nos brinda un conjunto de funciones o métodos que podemos utilizar acorde al tipo de dato que queremos leer. ¿A qué me refiero? Podemos leer cadenas de caracteres, palabras, números enteros y números reales, entre otros. Vamos a comenzar con un ejemplo bien sencillo en donde lo que vamos a hacer es leer un número entero y luego mostrarlo por la pantalla. Para ello creamos una variable de tipo int, número entero, y le damos un nombre, por ejemplo edad. A la variable edad le vamos a asignar lo siguiente: entrada punto next int. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de la variable entrada, asigname el próximo valor entero, por eso el next int, leído desde el escáner entrada. Pero el escáner entrada tenemos que recordar que está asociado a nuestro teclado, a system.in, la entrada estándar. Entonces, ¿cómo se lee esto? En resumen, en la variable edad almacename el próximo número entero leído desde el teclado. Vamos a escribir lo siguiente: system.out.println, tu edad es más edad. Por último, entrada.close. Ahora bien, así como existe una entrada estándar, existe también una salida estándar. ¿Cuál es la salida estándar? ¿Qué significa? Es el lugar predeterminado por donde la computadora me muestra datos. El lugar predeterminado por defecto es la pantalla. Println es una función, es un método que lo que hace es mostrar un dato por pantalla. ¿Qué dato me va a mostrar println? Y lo que yo le pase por parámetro. En este caso, la cadena de caracteres, tenemos que recordar que todo aquello que está entre comilla doble es una cadena de caracteres, es un literal, y por lo tanto lo voy a ver por pantalla tal cual yo lo ingreso,
concatenado con el valor de la variable edad. El valor de la variable edad se tomaba desde el teclado. Por lo tanto, lo que voy a terminar viendo acá es la frase tu edad es y luego el valor de la variable edad. Esta línea lo que está haciendo es cerrar el escáner que habíamos abierto previamente. Es una buena práctica en programación siempre liberar los recursos que ya no utilizamos. Entonces, abro el escáner, lo utilizo, lo cierro. Ejecutemos el programa, a ver qué es lo que sucede finalmente. Para ello vamos a hacer clic en esta flechita verde y luego, haciendo clic en esta pequeña pantallita aquí a la derecha, visualizamos la consola de Eclipse. Lo que estoy viendo acá es la salida que mi programa produciría por pantalla. ¿Por qué no aparece nada? Porque Eclipse en este momento está esperando que le carguemos el dato que le habíamos pedido previamente por el teclado. Por ejemplo, voy a ingresar el 31. Aprieto Enter. ¿Y qué es lo que obtengo? Tu edad es 31. Esto es el resultado de haberse ejecutado esta línea con este println. Hagamos otra prueba. Antes de pedir la entrada del dato por el teclado, vamos a mostrar una pequeña aclaración como para que el usuario de nuestro programa sepa que tiene que cargar un valor. Entonces, ¿cómo hacemos para mostrar algo por la pantalla? Nuevamente recurrimos a system.out.println. Abro paréntesis y como parámetro le tengo que pasar lo que quiero que se muestre por la pantalla. Por favor, ingrese su edad, más claro. Finalizo con punto y coma y ejecuto el programa. Por favor, ingrese su edad. El resultado obtenido es el mismo que antes. Para que esto quede un poco más prolijo, sería conveniente que la edad, es decir, que este 31 que yo ingresé, aparezca inmediatamente luego de los dos puntos. ¿Cómo podemos lograr eso? En lugar de escribir print, en lugar de escribir println, vamos a escribir print. A ver qué sucede ahora. Ejecutamos. Por favor, ingrese su edad, 45, y vemos que el valor ahora aparece al lado de la palabra edad. Apretamos Enter y el resultado obtenido es exactamente el mismo que antes. Entonces, println muestra aquello pasado como argumento e inserta un salto de línea. Es como si apretáramos la tecla Enter. Print se limita a mostrar aquello que pasemos como argumento. Ahora bien, para hacer este programa un poquito más interesante y también para ir finalizando este video, vamos a modificar este programa para que además de solicitar la edad del usuario, también le solicite su nombre. Entonces, vamos a declarar primeramente una variable de tipo cadena de caracteres. En Java, las variables que almacenan cadenas de caracteres se denominan mediante el tipo de dato string. Le voy a dar un nombre y le voy a asignar entrada.nextLine. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? ¿Por qué acá pongo nextLine y acá pongo nextInt? Como dije antes, todo tiene que ver con el tipo de dato del valor que estoy esperando que el usuario me ingrese.
Si yo escribo next int, lo que voy a obtener es un número entero. Si escribo next line, es la línea completa hasta que el usuario presiona enter. Por ejemplo, el usuario acá me podría ingresar Lucas Osvaldo. Cuando presione enter, todo el texto que haya sido ingresado hasta el momento en que se presionó enter va a ser almacenado en la variable nombre. Antes le vamos a agregar el system.out para clarificar un poco las cosas. Por favor, ingrese su nombre y vamos a modificar este system.out.println para que además me muestre el nombre previamente ingresado. Entonces, hola más nombre ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Mostrame por salida estándar, o sea, por pantalla, la cadena hola. A continuación, insertame el valor de la variable nombre, pero el valor de la variable nombre había sido ingresado por teclado acá. A continuación del valor de la variable nombre, mostrame, coma, tu edad es, y a continuación el valor de la variable edad, previamente cargada también por teclado. A ver qué sucede ahora. Por favor, ingrese su nombre, Lucas. Por favor, ingrese su edad, 31. Hola Lucas, tu edad es 31. Entonces, esta primera línea es el resultado de haber ejecutado estas dos líneas de código que tenemos aquí, que les indico con el mouse. Esta segunda línea es el resultado de haber ejecutado estas dos líneas que tenemos aquí. Y esta última línea es el resultado de la ejecución de esta línea que les indico aquí. Muy bien. Eso es todo por el momento. La idea es que, utilizando lo aprendido en este video, resuelvan toda la guía número 1 completa, ¿sí? Toda la guía práctica de la unidad número 1 completa, son 10 ejercicios. Y ante cualquier duda, recuerden que tienen disponible el foro dentro de la unidad número 1. Allí pueden plantear sus preguntas y tanto yo como los demás docentes de la cátedra o sus mismos compañeros les van a poder contestar, o bien conectarse al chat y plantear las dudas allí. Espero que les haya sido útil este video y hasta el próximo.